Buenas tardes a todos y ante todo muchas gracias, ¿no es cierto?, por estar acá para conversar, ¿no es cierto?, sobre el tema de defensa nacional enfocado al siglo XXI en función del premio y las menciones que ha otorgado la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Dos palabras, ¿no es cierto?, el doctor Horacio Jaunarena, yo creo que acá está en una triple condición. Primero, porque es la personalidad civil que desde el restablecimiento de la democracia más ha actuado, ha sido ministro de Defensa de tres presidentes y creo que es el hombre en consecuencia que más experiencia tiene. En segundo lugar, ha sido el presidente del jurado que ha otorgado el premio y las menciones, y en tercer lugar, es dueño de casa, es el vicepresidente de esta Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él va a presidir esta primera y dirigir esta primera sesión. Yo diría dos o tres cuestiones más, ¿no es cierto? Yo voy a codirigir el seminario con Jorge García Mantel, director de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa. La mecánica simple, la primera sesión, vamos a escuchar al teniente Coronel Britos con su propuesta, que fue quien obtuvo el premio. Después vamos a tomar otros 30 minutos para recibir las preguntas o comentarios de ustedes, que para que puedan ser los más, pedimos que no pase de 3 minutos. Le damos después para el espacio de contestación de 15 al teniente coronel Brito, que va a tener que estar muy atento a tomar todos los comentarios y preguntas, y después el doctor Jaunarena a unos 15 minutos, ¿no es cierto?, de conclusiones. Horacio. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este seminario. Creo que hemos tenido dos satisfacciones grandes. La primera es que fueron 19 los trabajos que se presentaron pensando en la defensa para el siglo XXI. Y la segunda es esta convocatoria. Realmente creo que si hay algo que está faltando en la Argentina es una reflexión sobre defensa, y teniendo en cuenta siempre lo que no me canso de repetir, que cuando las Torres Gemelas fueron atacadas y destruidas en Estados Unidos, un pensador mirando la destrucción decía: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Creo que de alguna manera esto hoy nos está desafiando. Tenemos que tener respuestas para las nuevas preguntas. Y esto es un poco el sentido, si llegamos a acercarnos un poco a todo esto a través de esta reunión de trabajo, creo que va a ser ampliamente satisfecho el objetivo que nos proponíamos. Yo le voy a invitar al teniente coronel que resultó del premio para iniciar esta tarea. Pero le voy a hacer una confesión, porque Rosendo Fraga me hizo alusión a que fui 3 veces ministro de 3 presidentes. Lo que pasó en la Argentina fue un problema burocrático. Yo estaba en el ministerio desde que llegó el primer ministro después en el 83, que fue Raúl Borrás. Él fallece y yo quedo como secretario de Carranza, y fallece Carranza y quedo como secretario de Germán López. Lo que pasó en realidad es que yo quedaba siempre. ¿Qué había pasado? Me habían inventariado, juntamente con el escritorio, la mesa y la computadora estaba Jaunarena. De tal manera que cuando se hacían el traspaso, decían una computadora, una mesa, un escritorio, Jaunarena, y así seguimos. Esto es lo que quería, en este ámbito de recogimiento quería confesarles. Teniente coronel. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor, señor, generales, de esta oportunidad que me dan de poder expresar un trabajo que sintetiza un montón de ideas que vengo pergeñando en el transcurso de mi vida, ¿no? Porque desde que tuvimos la guerra de Malvinas, nos dimos cuenta que no hubo un problema táctico, porque se hizo todo lo posible tácticamente, mucho menos de espíritu. Hubo un problema estratégico, porque faltó conducción. Faltó conducción del área de defensa, faltó conducción de la parte estratégica operacional, con unas consecuencias que todos sabemos, que se podrían haber evitado o aprovechar mucho mejor. Ese fue el incentivo que me dio ponerme a trabajar hace varios años en el pensamiento estratégico.
El Estado, como responsable directo de garantizar la defensa de la soberanía y la seguridad de sus habitantes, es respetado en función del poder que exhibe. Y ser débil en el mundo de hoy trae consecuencias muy negativas. Por más derechos legales o consuetudinarios que se tengan sobre incluso el propio territorio. Razón de ello que el poder del Estado se refleja en las políticas. Y en la construcción nacional se hace impostergable el desarrollo de una política pública de defensa. Esto lleva a un consenso de varios actores, lleva a una construcción institucional muy compleja, pero que es sumamente necesaria y que va a rendir sus frutos. Sabemos que conducir el área de defensa requiere de la visión de distintos elementos del componente del poder nacional. No solamente se tienen que dedicar los de defensa. Es un tema como bien público, que junto con la justicia son los dos bienes públicos más importantes que cuenta cualquier país. Es tan importante la defensa que se encuentra no solo en el preámbulo de la Nación, sino también en el Acta de Independencia de Tucumán, para resaltar la importancia que tiene en el desarrollo de la vida de un país. Y lamentablemente nos encontramos en la segunda década del siglo XX en una preocupante parálisis estratégica. Tenemos una ley vigente que fue la necesaria en su época, la adecuada, pero 30 años después el país, pero sobre todo la vertiginosa dinámica del mundo globalizado, presentan un panorama completamente distinto. Surgiendo amenazas nuevas, surgiendo amenazas no militares que incrementan los riesgos a la seguridad nacional. Hay organizaciones en el mundo que tienen más poder que algún Estado. Y nosotros que estamos desconectados de eso. Y esa desconexión puede traer consecuencias muy feas, muy tristes. Hemos sufrido un atentado terrorista 2 veces en la década del 90. Hemos sufrido una guerra interna, hemos sufrido una guerra externa. Tenemos amplia experiencia para que podamos salir adelante con un plan estratégico, una conducción del área que nos permita ser referentes en la región. Justamente este trabajo que se orienta está basado en 3 aspectos de esta amplia temática. Se considera prioritario definir 3 aspectos básicos de una política de defensa. Ello es una concepción estratégica que permita hacer frente a estos nuevos desafíos, un marco legal que permita coordinar y hacer cumplir las funciones a los implicados, y una organización multisectorial que sea la que permita cumplir los objetivos. De esa forma fue encarado el trabajo. Pero básicamente el trabajo está regido por una idea que la va rodeando en todo su trabajo, que es la integración, el consenso para que defensa pueda conducir la defensa de la nación. Justamente esa integración debe ser fruto de un trabajo multidisciplinario de todos los entes, no solamente gubernamentales de nuestro país, sino los no gubernamentales, que hoy tienen más acceso, mejor información que los organismos gubernamentales en algunas áreas sensibles. Eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos que sentarnos en una amplia mesa para poder sacar las mejores conclusiones, los mejores planes y las mejores acciones. Y este trabajo multidisciplinario tiene que estar con una cooperación multilateral. Es decir, que nos tenemos que juntar varios entes y empezar a trabajar, a colaborar, de manera tal que el área de defensa tome las riendas del asunto y pueda tener una visión de hacia dónde tenemos que ir.
Y justamente cuando hablo de la concepción estratégica que propone el trabajo, es justamente para orientar el esfuerzo nacional en pos del cumplimiento de la importante misión de la seguridad de la nación. Es allí donde esa concepción estratégica se basa en dividir al país en 3 zonas estratégicas. Una con asiento en la localidad de Córdoba, que se podría llamar zona estratégica centro-oeste, con responsabilidad sobre la media y alta montaña para proteger los intereses vitales de Vaca Muerta, de los diques de la provincia de Neuquén, Chocón, Alicurá, los diques de Mendoza, el dique de Salta, Cabra Corral, embalse Río Tercero. Puede haber otros más, por supuesto, pero esto como emblema de esa región. Una zona estratégica noreste argentino, con sede en la localidad Rosario, con responsabilidad sobre los ingresos fluviales tan importantes que tenemos ahí, Río Paraná, Uruguay, Paraguay, Pilcomayo, el puerto de Rosario, las centrales de Atucha 1 y 2, y una tercera zona estratégica Patagonia y Mar Argentino, con sede en la localidad de Bahía Blanca, con responsabilidad obviamente sobre el amplio litoral marítimo que tenemos la suerte de poseer, y que cuide los intereses vitales del polo industrial petroquímico Ingeniero White, Puerto Belgrano, la localidad de Comodoro Rivadavia, Ushuaia, los glaciares, una zona muy rica. Y cada una de esas zonas estratégicas a cargo de un comando conjunto, de manera tal de que las mismas Fuerzas Armadas impliquen y transmitan el modelo de trabajar conjuntamente. Y cada uno de esos conjuntos, cada uno de esos comandos conjuntos, serían los responsables de coordinar los planes con todos los entes provinciales, gubernamentales y no gubernamentales, para justamente sacar los planes de acción del sector estratégico que corresponde a cada uno. Ahí se reflejaría en ese comando conjunto esta integración y consenso para decidir la conducción más adecuada. Por otra parte, por el otro basamento del trabajo, que es el marco legal, estamos viendo cómo las amenazas estas no militares están influyendo de manera que uno no se da cuenta a simple vista, pero analizando, nunca se sabe dónde puede estar el momento de acción que decida esa amenaza actuar en pos de tomar una acción más importante. Se hace un análisis en el trabajo de todas las amenazas que están en condiciones de influir sobre el país. Obviamente que la más importante es el ataque de un ejército estatal, pero hoy en día es la menos probable, por lo que el ejército, o las Fuerzas Armadas mejor dicho, quedan como herramienta más importante del país, sumamente limitados en su accionar, porque queda solamente para repeler un ataque extranjero o para contribuir al apoyo a la comunidad, con una participación casi nula en la seguridad de la nación. Ese límite, que está muy claro en la ley, en las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas, tendría que desaparecer de acuerdo al escenario que tenemos hoy en día. Ya ahora las amenazas para la seguridad de la nación son otras. Estamos hablando del narcotráfico, del cual las Fuerzas Armadas no tienen que participar, pero ante un caso de seguridad que esté en peligro la seguridad de la nación, deben actuar. Y esa acción debe estar en el marco totalmente legal, con una orden de un juez, porque hay una latente peligro de seguridad de la nación. Hay casos en que por días quedan barrios o localidades aisladas por el narcotráfico.
Las fuerzas de seguridad quedan totalmente sobrepasadas y tenemos que esperar a que ellos terminen de dilucidar sus ajetreos internos de poder. Eso es algo inconcebible para la seguridad de la nación. Tienen que estar las Fuerzas Armadas en condición legal de recuperar la soberanía de ciertos sectores que se pierden momentáneamente. Hay ejemplos en ciudades, algunas conocidas como Rosario, otras no tanto como Santa Clara del Mar y otras menores, donde el narcotráfico realmente tiene un poder asombroso. Y la ley tiene que acompañar al esfuerzo nacional. Justamente, hablando de la ley, debería desaparecer la diferencia entre defensa y seguridad interior, justamente para que no quede limitado el accionar de ningún ente de la nación, y básicamente el más importante de ellos, que son las Fuerzas Armadas. Esa ley, si se llegara a unir, debería obviamente contar con un órgano de máximo responsabilidad a nivel de seguridad nacional, que sería un Ministerio de Seguridad Nacional, compuesto, por supuesto, por la Secretaría de Defensa y una Secretaría de Seguridad Interior, quienes serían los responsables directos de sus áreas, pero integrando y consensuando una política del área para afrontar mejor los desafíos de todas las amenazas que afectan hoy en día. De esta manera, también esa ley tendría que no derogar las de defensa y seguridad interior, sino funcionarlas, porque no hay que inventar nada, solamente hay que sentarse a pensar, sentarse a reorganizar un poco el escenario que presentan hoy en día los nuevos riesgos de la nación. Obviamente que otra ley que hay que analizar es la ley de reestructuración militar, de reestructuración de las Fuerzas Armadas, justamente para que quede siempre bien marcada la conducción política de las Fuerzas Armadas, pero dándole coherencia en las tres columnas en que se sustenta esa coherencia, que es la política de relaciones exteriores, la política económica y obviamente la capacidad militar. La política de relaciones exteriores debe expresarse con todo el poder que le imprime la propia política de relaciones exteriores, pero apoyada por una fuerza que sea creíble. Todos sabemos que puede haber acuerdos políticos, puede haber amistades con todo el mundo, pero al momento de crisis lo que importa son las fuerzas y los acuerdos políticos se suelen dejar atrás. Lo mismo que una política económica, que fue el gran problema que tuvo la ley de reestructuración pasada. Fue una brillante ley que llevó mucho tiempo a armarse, pero no pudo ser sustentada económicamente. Si podemos llegar primero a un acuerdo de política nacional que nos diga claramente qué presupuesto va a tener las Fuerzas Armadas, qué condiciones tiene el país de darle un presupuesto a las Fuerzas Armadas, esa ley tiene que ya fijarla, cosa que se respete, cosa que tengamos al secretario de Defensa y al ministro de Seguridad Nacional trabajando con bases ciertas, con bases verdaderas, apoyadas por la política nacional. De esa manera, el presidente tendría que estar incluso puesto en esta ley, sería el responsable de presentar ante el Congreso un presupuesto plurianual para que todos se comprometan al seguimiento de esta política de defensa en cuanto al apoyo económico, a la política económica que dé sustento. El ministro de Seguridad Interior sería el responsable de hacer el informe anual, y el secretario de Defensa sería el responsable de administrar los recursos. De esta manera,
también esta ley tendría que quedar perfectamente plasmada las responsabilidades de estos comandos conjuntos, delimitarlos, brindarle a cada provincia la responsabilidad de planeamiento y coordinación con el comando conjunto, y el comando conjunto de cada sector, obviamente, presentar los planes de acción, el planeamiento resultante de estas coordinaciones. Por otra parte, en cuanto a la organización de los medios de la defensa, se propone poner al actual jefe de Estado Mayor Conjunto como comandante de Estado Mayor Conjunto para que tenga una entidad más de comando, de manera tal de que sea un ejecutor de órdenes directas, especialmente a los comandos conjuntos, a los 3 comandos conjuntos, y reciba el asesoramiento y los requerimientos de los jefes de Estado Mayor de cada fuerza, quienes van a ser los responsables de proveer de recursos, de personal y medios, obviamente a cada comando conjunto. Una figura de segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto, que sería el responsable de coordinar con los jefes de Estado Mayor de cada fuerza y conducir, obviamente, todas las organizaciones que tiene el Estado Mayor Conjunto. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estos nuevos escenarios tienen una impostergable evolución en la toma de decisiones, ¿no? Es por ello que el trabajo resultante, que lleva tiempo, debe tener un gran poder de anticipación. Y ese es el gran dilema que siempre se produce cuando uno planifica, porque uno planifica el presente, acciones futuras, lo que es sumamente complicado. Pero anticiparse es la mejor forma de prevenir los problemas. Y esa anticipación se hace por medio de la reducción. Esa anticipación se hace por medio de la creación de acontecimientos. Esa creación de acontecimientos va a permitir tomar una primera decisión que, de acuerdo a los conocimientos, a las experiencias, se va a acercar a la realidad de acuerdo a la información del momento. Sería un adelanto a la toma de decisiones, esa anticipación. Obviamente, el entorno, el escenario, va a moldear esa decisión, que siempre está, ese ambiente siempre está coaccionado por los aliados, los adversarios, las organizaciones internacionales y las ONG, que son todos factores que influyen en una toma de decisión del nivel nacional. Por ello que es importante ese trabajo coordinado en los comandos conjuntos, que permitiría descentralizar un poco la toma de decisiones, justamente para buscar la eficiencia. Y en caso de una crisis, la cadena de comando sería el presidente, el ministro y el comandante conjunto del sector afectado. El trabajo termina con el listado de las políticas, que no es ni más ni menos que la ejecución de todo esto que acabamos de ver rápidamente. Se divide en 4 objetivos nacionales. Cada uno de esos 4 objetivos nacionales tiene una serie de políticas. Algunas llegan hasta 9, otras 5, las otras entre 7 y 8 políticas de cada uno de los objetivos, que justamente permiten darle dinámica a esto que estuvimos hablando hoy. Lamentablemente las tenía proyectadas la lista de políticas, pero tampoco es cuestión de leerlas, porque creo que no hacen al fondo de esta exposición, sino que solamente quería dejar expresado cuál era la finalidad del trabajo, en la que
es fundamental en los escenarios de hoy en día el trabajo multidisciplinario y la cooperación multilateral para que las fuerzas implicadas sean las que mejor respondan. Las Fuerzas Armadas es el último, pero no el único recurso que tiene el país para accionar ante una amenaza grave. Eso es parte de la conciencia que debería tomar no solamente el poder nacional, sino la sociedad, para que todos contribuyan, porque hay municipios, hay sectores fronterizos que tienen ideas que sirven para contribuir a alguna medida de defensa. Todas se tienen que ser tomadas en cuenta, analizadas y obviamente conducidas por el sector de defensa. Lo primero que surge, me parece que hay un consenso general, es que el marco legal que en este momento nos rige está obsoleto. Y sobre este tema me permite una reflexión. Hay dos formas de legislar, de encarar la legislación. Una es la sajona. Los sajones permiten que la realidad genere las secuelas y sobre eso se legisla. Es decir, legislan sobre una realidad previa. Los latinos y los no sajones, digamos así, tenemos la ilusión de que legislando creamos realidad y la transformamos. Son dos maneras de abordar el problema. En este caso, lo que nos pasa claramente a nosotros es que, sobre todo a partir del decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que es inconstitucional. Es inconstitucional porque reforma la ley. Al ponerle nuevos límites a la ley y al restringir el empleo de las Fuerzas Armadas solamente para el caso de la agresión por un ejército extranjero, está reformando la ley. Y si está reformando la ley es inconstitucional. Así que no solamente hace a la salud del conjunto que ese decreto se modifique y se cambie, sino también que lo tengamos en cuenta que no es constitucional. Esto me trae a la reflexión, pues acá ha salido mucho el tema del narcotráfico. Lo escuchamos todos los días, lo leemos todos los días, que las Fuerzas Armadas no deben actuar contra el narcotráfico. Y se toma como una verdad revelada. Sobre todo se argumenta, y con razón, de que en los lugares en donde las Fuerzas Armadas han luchado contra el narcotráfico, esto ha traído un fracaso en cuanto a la política de represión del narcotráfico y además ha sembrado la corrupción entre las Fuerzas Armadas. Las dos cosas son ciertas, pero yo le pregunto a las personas que hacen estas afirmaciones, ¿por qué las Fuerzas Armadas ingresaron a la lucha contra el narcotráfico? Y la respuesta es porque simplemente lo anterior había fracasado. O sea que cuando a mí me dicen solamente que las Fuerzas Armadas no deben intervenir contra el narcotráfico, que me digan qué es lo que hay que hacer. Porque esto viene de un fracaso anterior en donde se había fracasado sin que las Fuerzas Armadas entren en la lucha contra el narcotráfico. Así que me parece que el tema vale la pena plantearlo con mayor profundidad. Sobre todo porque a mí me parece que un grave error que comete la Ley de Defensa argentina, y por supuesto, mirado a la distancia es fácil con el diario del lunes decirlo, pero me parece que el error que comete, y que a veces cometemos todos, es tratar de pensar la respuesta en función del origen geográfico o de la materia, cuando hay que centrar la respuesta a una agresión en el componente que tiene esa agresión. Si a mí me agreden con misiles y obuses, no voy a emplear gases lacrimógenos. O sea, no voy a tener en cuenta a ver si viene de afuera o de adentro la agresión. Voy a tomar en cuenta el elemento que yo tengo para contestar de manera más eficaz la agresión. Entonces me parece que una manera de pensar el futuro nuestro es pensar la respuesta a la agresión en función de las características que esta agresión tiene y no
del origen geográfico o de la materia, si es narcotráfico o lo que fuere. En Brasil, en las favelas, hay algo más que policías interviniendo. ¿Por qué? Y bueno, porque la agresión tiene unas características que en otros lugares no tienen. Entonces, volviendo a la reflexión originaria de que tenemos que tener en cuenta la realidad y luego legislar sobre esa realidad, me parece que en este caso, haciéndonos cargo de que hay que modificar la ley de defensa, pensemos en la realidad que tenemos y adaptemos la nueva ley para dar respuesta a esta nueva realidad. Con respecto a algunas, digamos, ponencias, creo que son interesantes para tener en cuenta en la evaluación final que haga el doctor López Murphy, la idea del Ministerio de Defensa unificado con seguridad es un tema no menor. Viene la pregunta, si subordinamos, si hacemos un solo ministerio, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, ¿cómo quedan relacionadas? Como antes, que la gendarmería estaba subordinada al ejército y la prefectura a la armada, o siguen funcionando independientemente. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado el tiempo, de épocas en donde la gendarmería estaba subordinada al ejército y la prefectura a la armada, pasamos a las que ambas eran independientes, pero dependientes del Ministerio de Defensa, ahora que son instrumentos independientes de dos ministerios diferentes. Creo que este es un tema no menor para analizar. Como planteo general y como reflexión, esto es una reflexión absolutamente personal, pero viene de la mano de todo el trabajo, del importante trabajo que ha hecho el teniente coronel. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad. ¿Cuál era la realidad hoy en la Argentina? Argentina ha perdido el control soberano de sus espacios. Argentina no controla el espacio aéreo, Argentina no controla el espacio marítimo y Argentina no controla el espacio terrestre. Ni siquiera controla el espacio fluvial. Esta es nuestra realidad. Además de lo que venga del narcotráfico y de todo lo demás, si nosotros no tenemos el control soberano de nuestros espacios, no vamos a tener seguridad ni siquiera personal. Y creo que un elemento fundamental es plantearnos la recuperación de los espacios soberanos que hemos perdido. Y para eso tenemos que tener una fuerza aérea adecuadamente, para esta misión primaria, que es adecuadamente preparada para recuperar el control del espacio aéreo. Yo creo que con el espacio marítimo tenemos que dejarnos de discutir si es una cuestión de seguridad o no la pesca. Nos están robando nuestra riqueza y en algunos casos robándola de tal manera que no es recuperable lo que perdamos. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos escasísimos medios para controlar, no nos alcanza el de la prefectura, no nos alcanza el de la Armada. Yo tengo noticias, no sé si me equivoco, que en algún presupuesto de algún año pasado, la Armada tenía 6 días de navegación para los barcos de superficie. Si no, bueno, si a mí me dicen que con 6 días de navegación para los barcos de superficie vamos a controlar nuestro mar, me parece que no tenemos control de que hemos perdido esa posibilidad. Entonces, ¿por qué digo todo? ¿Por qué digo que es necesario asumir esta realidad que es que hemos perdido el control de los espacios? Porque si asumimos esta realidad vamos a determinar el equipamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a todos? Yo me pongo en el lugar de los jefes de la fuerza. Me pongo en el lugar de los jefes de la fuerza. En unas fuerzas famélicas que no tienen equipamiento o que tienen un equipamiento que tiene 40 años de antigüedad. A ese jefe de la fuerza viene un ministro y le dice, miren, me venden fusiles baratitos bueno, y eso o nada. Entonces, ¿qué hace el jefe razonablemente? Entre eso o nada lo toma y después se pone a pensar en la misión para ese equipamiento. Es decir, caemos en el absurdo de que el equipamiento determina la misión y no la misión determina el equipamiento. Y eso me parece que es consecuencia de que hemos perdido el control de ese espacio y no estamos priorizando la necesidad de recuperarlo.
Esto me parece que es un tema fundamental. Me parece muy importante los temas que planteó el teniente coronel. Una pregunta que me queda sin resolver es la cibernética, ¿qué es? ¿Defensa o seguridad? No sé. ¿Quién se encarga? Muchas gracias.